vamos a estudiar la potabilización del agua. Esta es una unidad que en su pensum no aparece, pero como yo les dije al inicio del semestre, yo se las iba a incluir porque cuando ustedes se presenten a un proyecto de red de distribución de agua, si el agua de la fuente no fuera potable, tienen que diseñar una planta potabilizadora. No les voy a enseñar a diseñar porque eso yo lo imparto en el primer turno que doy en estos días que doy clase, en la mención. Pero bueno, por lo menos para que tengan los conceptos básicos, ya ustedes saben que si alguna vez se van a dedicar a proyectos de hidráulica, tienen que tener en cuenta el aprender la potabilización del agua. El objetivo de esta unidad es que ustedes conozcan los tratamientos que más se utilizan para potabilizar un agua de la fuente. Bueno, lo primero que tienen que ustedes conocer son todas aquellas unidades de tratamiento que se le aplica al agua de la fuente cuando no es potable para su potabilización. Las unidades que se aplican para la potabilización del agua son el cribado, el desarenado, la sedimentación que puede ser simple o provocada, la filtración, la suavización o ablandamiento del agua, la aireación y la desinfección. Aquí yo quisiera decirles que no todas las plantas demandan de todas estas unidades. O sea, las unidades que uno coloca en una planta está en función a la calidad que tenga esa agua. Evidentemente, mientras el agua de la fuente sea de menor calidad, pues entonces va a demandar, si no en su totalidad, por lo menos la mayor de estas unidades de tratamiento. Otra cosa que ustedes deben conocer sobre la potabilización del agua es que cada unidad o dispositivo de tratamiento cumple siempre una sola función. O sea, no hay un dispositivo que esté diseñado para retener varios contaminantes que tenga el agua, sino que cada dispositivo cumple una función de retirar un tipo de contaminante. ¿Está bien? Por otro lado, les quiero decir que en relación con la sedimentación no se colocan los dos tipos de sedimentadores. O se coloca la sedimentación simple o en su defecto se coloca la sedimentación provocada. Pero nunca van las dos en una planta, una sola. Ya vamos a ver qué criterio utilizamos para utilizar una u otra. ¿Está bien? Y por otro lado, decirle que la suavización del agua o el ablandamiento de agua es muy difícil que nosotros lo encontremos en una planta potabilizadora. Que de donde único podemos nosotros encontrar un agua dura, que es un agua rica en sales minerales, y que tengamos que eliminarle parte de esas sales minerales si es que excedieran los valores aceptables por la norma, es cuando el agua proviene de fuentes subterráneas. ¿Está claro? No van a encontrar nunca un agua superficial que sea un agua dura, que tenga exceso de sales minerales y que nosotros tengamos que eliminarle esas sales minerales. Entonces, generalmente, esta suavización usted la va a encontrar en los tratamientos de aquellas industrias u otros servicios que demanden de una calidad de agua libre de minerales, como por ejemplo la lavandería o la tintorería, como por ejemplo las fábricas de bebidas no alcohólicas y alcohólicas, como por ejemplo para el enfriamiento de los generadores en energía eléctrica, etc. ¿Está bien? Pero en nuestras plantas potabilizadoras que nosotros diseñamos y construimos, que rara vez podemos encontrar este tipo de unidad o dispositivo de tratamiento que es los ablandadores. ¿Está bien? Entonces, estas son las unidades en su conjunto que nosotros podemos encontrar en una planta. Ahora, no siempre se requieren de todas.
Eso depende de la calidad del agua de la fuente. Vuelvo y les repito, mientras más contaminada esté un agua, mayor número de dispositivos, por no decir todos, los van a requerir. ¿Está bien? Bueno, entre las unidades de tratamiento que nosotros tenemos y que mencionamos anterior, tenemos el cribado. El cribado es un dispositivo que se coloca para retirar todos los objetos que vienen flotando en el agua. ¿Está claro? Solo los objetos que flotan. Y para ello se colocan unas rejas o unas barras inclinadas con una cierta separación, de manera que todos los objetos flotantes cuyo tamaño exceda esa separación se van a ver atrapados en esa reja para ser retirados del agua y llevados a un entierro sanitario o en quemarlo, etc. ¿Está bien? Seguido de un cribado, en orden se los voy a ir mencionando, generalmente tenemos que colocar un desarenado. Sobre todo cuando las aguas son superficiales, porque las aguas superficiales son las que pueden arrastrar las arenas. Entonces, y grava. Este dispositivo se coloca en las plantas potabilizadoras para retirar aquellas partículas más pesadas que vienen con el agua de la fuente, que son las arenas, las areniscas, las gravillas, las gravas. ¿Está claro? Fíjense que cada dispositivo tiene una función en específico. Seguido del desarenado, generalmente se coloca una sedimentación, que como ya les dije, puede ser simple o puede ser provocada. La sedimentación simple es cuando nosotros retenemos el agua en un estanque de grandes dimensiones para que aquellas partículas cuyo peso específico les permita vencer la resistencia que le ofrece el agua mediante el efecto gravitacional, entonces esas partículas queden retenidas en el fondo de ese depósito. Ahora, ¿qué cosa es una sedimentación provocada? Es un depósito donde nosotros, antes de ingresar el agua al depósito, le adicionamos un producto químico que se llama sulfato de aluminio o sulfato de alúmina, cuyo objetivo es que no solo se retengan en este depósito las partículas más pesadas, sino también las más livianas, que bajo el efecto gravitacional no pueden sedimentar por su pequeño peso, y este flóculo las atrae una con otra hasta que forma una de mayor tamaño y de mayor peso que sí podría sedimentar. Ahora, seguido de la sedimentación, aun cuando coloquemos una sedimentación provocada, va a haber partículas diminutas, tan diminutas del tamaño de la micra, que no van a quedar atrapadas en los sedimentadores. Y estas partículas sólidas en suspensión son las que le transmiten color y turbidez al agua. Y recuérdense ustedes que el agua potable es un agua que es cristalina y transparente. Entonces, para eliminar estas partículas tan pequeñitas, nosotros colocamos lo que se conoce con el nombre de la filtración, que no es más que hacer pasar el agua a través de un medio poroso con diferentes granulometrías, de manera tal que ahí se retengan todas estas partículas pequeñas, con lo cual mejoramos el color, la turbidez y evidentemente la calidad del agua. Una vez que sale de la filtración, en caso de que el agua, las sales minerales que le transmiten la dureza al agua, excedan los límites o los valores aceptables por la normativa boliviana en vigencia, entonces tendríamos que colocar una suavización o ablandamiento del agua, que como podemos ver aquí, no es más que un depósito cilíndrico en el cual en su interior se colocan, ¿cómo se llama esto? Se colocan unos granos que son aniónicos y catiónicos. ¿Está claro? En él se colocan estos granos aniónicos y catónicos catiónicos, que tienen la función
una resina, se le conocen así, son partículas de resina que son aniónicas y catiónicas, que tienen la función de que cuando el agua atraviesa a través de estas resinas, le absorben o atraen, incrustándose en él la resina, estas sales minerales. ¿Está claro? Ahora, si es que no se diera, no hay necesidad de suavizar. Recuérdense ustedes que el concepto de agua potable dice que debe ser insípido, no puede tener sabor, y que el agua debe tener cierto contenido de sales minerales. ¿No ven? Entonces, si nosotros le retiramos las sales minerales, el agua va a tener sabor. Es lo que se hace cuando se hierve el agua, que se separa las sales minerales del agua, y cuando usted la va a tomar, el agua hervida, el agua tiene sabor. ¿Está claro? Entonces, este dispositivo, aunque se contempla dentro de una planta, ¿tú eres alumno de acá? Tienes que llegar más temprano. ¿Está bien? Y pedir permiso para sentarte ahí. Ya. Entonces, este dispositivo generalmente nosotros no lo ocupamos en las plantas potabilizadoras. Sí, para el agua de mesa se ocupa mucho. ¿Está bien? Entonces, y fíjense ustedes que al lado tiene otro recipiente donde se prepara una salmuera, o sea, un agua con gran concentración de sal. Cuando esto se satura, que llega un momento en que la resina, de tanto adquirir las sales minerales, se satura y ya no retiene sales minerales, el fabricante, cuando te vende la resina, te dice que esta resina puede eliminar las sales minerales hasta 5.000 litros, por ejemplo, de agua cuando pasen por ella. Entonces muchas veces se le coloca un cabezal electrónico que cuando llega el contador a 5.000, automáticamente hace un lavado de la resina con esa salmuera para desprenderle las sales minerales y dejar otra vez la resina habilitada para su funcionamiento. ¿Está bien? Y el agua que sale de filtro pasando por la resina se debe normalmente airear. ¿Por qué es importante que en las plantas potabilizadoras se coloquen aireadores? Los aireadores, en este caso, bueno, hay diferentes tipos de aireadores. Está el aireador de bandeja, el aireador de cascada y el aireador de surtidores. El objetivo del aireador es exponer el agua a la acción del viento. ¿Para qué? En primer lugar, para introducir oxígeno en esa agua, lo que mejora su calidad, y para que el viento arrastre las sustancias volátiles. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros captamos agua de una fuente superficial, entiéndase como un río, un lago, una laguna, un embalse, una presa, y exista vida acuática, o sea, existan peces, los peces le roban el oxígeno al agua y devuelven CO2, como nosotros. Son igualitos que nosotros, roban el oxígeno al agua y desprenden CO2. Cuando la concentración de CO2, de dióxido de carbono, excede los 4,5 miligramos por litro, el agua adquiere sabor. Además, hay otro elemento que ustedes deben tener en cuenta con las fuentes superficiales, y es que el agua está en contacto con plantas acuáticas. Y las plantas acuáticas también le introducen en el agua ciertos gases que le generan olor y sabor al agua. Y entonces cuando usted lo airea y expone el agua al viento, el viento arrastra separando estas sustancias volátiles y mejorando la calidad de esa agua. Por eso es que es importante la aireación. Y finalmente, como última fase de tratamiento, antes de incorporar el agua a la red de distribución, lo que se hace por obligación, aun cuando no exista coliformes fecales ni gérmenes patógenos en el agua, se requiere por obligación, antes de incorporarlo a la red, hacerle un proceso, meter el agua a un proceso de desinfección. En ese proceso de desinfección, nosotros vamos a calcular, a través de enviar el agua al laboratorio de calidad del agua,
cuál es la dosis de cloro que necesita esa agua. Y a esa dosis de cloro siempre se le acostumbra a sumarle 0,05 miligramos por litro en exceso, que eso va a ser el cloro residual que va a ir con el agua a introducirse en la red de distribución, y en caso de una rotura que entre esa agua en contacto con el medio externo y se contaminara con gérmenes patógenos, ese cloro residual los va a matar antes de que la persona lo pueda consumir y enfermarse. ¿Está claro? Entonces, estos son todos los dispositivos que se colocan normalmente en una planta potabilizadora de agua. Particularmente en esta materia no se les puede enseñar a diseñar porque no está dentro del pensum. Yo más bien se lo coloco para que ustedes sepan qué es lo que se hace con la potabilización del agua. No así en la materia que yo imparto a las 7 de la mañana, o que impartí a las 7 de la mañana, de la mención de hidráulica, donde ahí sí se le enseña a diseñar plantas potabilizadoras. ¿Está bien? Bueno, veamos un video para que tengan una idea de todo lo que le he explicado y por qué es importante eso. Llega el agua potable a nuestros hogares. 3/4 partes de nuestro planeta están compuestas por agua, pero no toda esta agua es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchos casos es muy difícil. El agua dulce proviene de fuentes naturales, nevados, deshielo, ríos, lagos, lagunas, manantiales, entre otras, que son muy vulnerables al cambio climático y a la contaminación. El agua dulce que proviene de fuentes superficiales, por lo general no es apta para el consumo humano, porque contiene partículas mineralizadas, desechos químicos, bacterias y otras impurezas contaminantes que pueden ocasionar severos daños a nuestra salud. Para que esta agua pueda ser tomada por nosotros de manera segura, deberá pasar por una serie de procesos en una planta de tratamiento debidamente equipada, donde un equipo de profesionales y expertos deberá analizar permanentemente el nivel de carga contaminante. Recuerda que, mientras más contaminada esté el agua, más costoso será su tratamiento. Una vez más que se precisan los elementos contaminantes, el agua pasa por etapas donde se le aplicará una serie de reactivos e insumos químicos, así como por filtros especiales. De esta manera, por fin el agua es potable y es conducida mediante una compleja red de tuberías y reservorios a nuestros hogares. SUNAS, el regulador del agua potable. Bueno, como pueden ver ahí, y lo afirma también en ese video, es probable que el agua superficial es muy difícil que encontremos una fuente de agua superficial que sea agua potable. Difícil. Cuando nosotros vamos a captar agua de una fuente superficial, obligatoriamente en nuestro sistema de distribución de agua tenemos que diseñar una red de agua potable. Perdón, una planta potabilizadora de agua. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es muy importante ustedes que, bueno, se van por otras menciones, pero al final se van a encontrar. Si usted ingresara a la página de SICOE, que es la página del gobierno donde sacan o publican las licitaciones para proyectos, ejecución, supervisión, se van a dar cuenta que lo que más trabajo hay es en agua, en sanitario. Entonces, si usted se presentara a una licitación para hacer el diseño de una red de distribución de agua y le toca una fuente superficial, tiene que diseñar una planta potabilizadora. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante que ustedes aprendan todo esto que se les va a decir y no se queden ahí, sino que sigan aumentando su conocimiento, aprendiendo a diseñar las plantas potabilizadoras. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en el segundo punto por qué se purifica el agua. O sea, por qué es importante la potabilización o purificación del agua. Bueno, es importante, lo más importante que tenemos que conocer es que el agua se purifica para proteger fundamentalmente la salud de la población que lo va a consumir.
Miren, siempre les digo esto a los estudiantes para que lo tengan presente. Lamentablemente los gobiernos de turno, no importa que sean de derecha, izquierda, centro, al revés, boca abajo, lo que sea, los gobiernos de turno, lo que más, cuando se preocupan, lo que más les interesa es la medicina curativa. ¿Por qué? Porque esa es la que ve la gente y la que hace que vuelvan a votar por estos políticos. ¿Está claro? Pero sin embargo, no se ocupan de la medicina preventiva. ¿De qué se ocupan? Voy a construir un hospital, voy a comprar medicamentos para garantizar la salud de la población. Claro, eso es lo que la gente ve y dice, pucha, me construyeron un hospital, belleza, qué bueno es este gobernante, voy a votar por él. Pero no hemos visto un gobernante que diga, bueno, vamos a atender la salud preventiva, vamos a evitar que estas personas lleguen a ese hospital. Y es lo que hasta ahora no se les ocurre a los gobernantes. ¿Qué es lo que sucede? Una vez hay un estudiante como ustedes, hace muchos años, que fue alumno mío y me pidió hacer una tesis. Y en esa tesis él hizo un estudio en Comarapa sobre la calidad del agua, pero además se fue hasta el hospital de Comarapa, que en aquel entonces, no sé ahora porque hace rato yo no voy, había un hospital que era administrado por la iglesia, dos monjas. Y bueno, él logró convencer a las monjas para que le diera información sobre los pacientes y las enfermedades que más se atendían en ese hospital. En Comarapa, en aquella época, el agua que le entregaban a la población no era agua potable. ¿Está claro? Era un agua que estaba bastante contaminada, y no solo eso, sino que era un agua que estaba llena de gérmenes patógenos. Y entonces, en ese estudio tan interesante que él hizo, logró demostrar que el 80% de las personas que concurrían al hospital y que eran internadas era producto de enfermedades de origen hídrico. O sea, eran producto de vómitos y diarrea provocados por los coliformes fecales y los Escherichia coli. Entonces, ese dato nos da una idea de que lógicamente si nosotros no le entregamos agua potable a la población, lo que podemos hacer a esa población es enfermarla con estas enfermedades de origen hídrico. ¿Y cómo nosotros eliminamos esas enfermedades? Construyendo plantas potabilizadoras cuando captemos el agua de una fuente que no sea potable. ¿Está claro? Hace poquito, no mucho, el año pasado, yo tuve aquí una alumna que era de San Ignacio. Y no sé si ustedes vieron en la televisión que el agua de San Ignacio que estaba contaminada, que la gente estaba enfermándose, que esto, que lo otro, y fue un grupo con la Sociedad de Ingenieros a resolver el problema de la calidad del agua que tomaban de una represa. Después que fueron, que supuestamente complementaron la planta, bueno, yo tuve la posibilidad de tener a esa muchacha acá y le pregunté, ¿el agua que ya le entregan es potable? Y me dijo, no, ingeniero, el agua que nos entregan sigue siendo turbia, sigue siendo feísima. O sea, ¿qué les quiero transmitir con esto? Tampoco podemos engañar a la población. No podemos engañar a la población. Yo me presenté una vez a una licitación del FPS para hacer el diseño de un sistema de distribución, no voy a decir de qué lugar, y cuando por obligación el GPS te obligaba, en este caso el SPS te obligaba a ir al lugar y hacer un levantamiento de lo que había, y el alcalde del lugar te tenía que firmar que habías visitado el lugar. Cuando yo fui al lugar, le pregunté al muchacho que atendía ahí, le dije, ¿tienen red de distribución? Sí. ¿De dónde captan el agua? De una laguna, me dijo. ¿Y tienen planta potabilizadora? Me dijo, sí.
¿podemos ir a la fuente, a la laguna y a la planta para verla? Sí. Cuando fui a la laguna metí la mano así y era negra el agua, negra, sucia el agua, negra. Entonces le dije, bueno, vamos a la planta. Cuando llegamos a la planta me dice, esta es la planta. Y yo lo miré y pensé, se está burlando el pobre muchacho de mí, ¿no? Pero no, después me di cuenta que no, que se burlaron de ellos. Porque le construyeron una planta que era un canal que rellenaron con piedra bolón y ese decía que era la planta potabilizadora. Entonces, realmente, personas que hagan eso deberían estar presas. ¿Está claro? Porque lo que nosotros no podemos hacer cuando nosotros diseñamos una planta es diseñarle una planta que no resuelva los problemas de calidad que tiene el agua y que podamos transformar esa agua de la fuente en un agua potable que cumpla con los 28 parámetros. Bueno, ya yo llegué acá, me presenté, me adjudicaron la licitación, pero me exigía que en 3 meses yo tenía que tener el proyecto completo. Cuando yo fui allá, yo le dije que si ellos monitoreaban la fuente, que si tomaban muestra de la calidad del agua. Y él me dijo que no hacían nada de eso. Y entonces yo le dije al SPS, que era la empresa que estaba licitando, que no podía en 3 meses entregarle porque había que monitorear la fuente. ¿Por qué? Porque no es menos cierto de que yo voy a tener 2 condiciones críticas en un año, en un ciclo hidrológico, que es en el cual yo tengo que monitorear la fuente. Yo voy a tener la época lluviosa y voy a tener una época de estiaje. Mínimamente tengo que tener información de las dos. De la época lluviosa, porque cuando llueve es que se producen los mayores caudales, las mayores velocidades, los mayores arrastres, y eso es lo que me va a dar el mayor valor de turbidez, de color, de sólidos totales, etc. Y todos los contaminantes que pueda arrastrar. Y tengo que tener en época de seca porque es cuando tengo los menores niveles y lógicamente que mi calidad del agua de esa fuente se ve alterada, sobre todo cuando hay plantas acuáticas o peces, por la cantidad de gases que tiene que pueden darle sabor y olor al agua. Entonces yo le dije, me dijeron, no, tienes que hacerlo así, los valores, bueno, yo no sé. Entonces yo le dije, discúlpame, me retiro. Me dijo, no, hágame una carta por escrito. Le hice la carta por escrito y me retiré. O sea, no por ganar yo 10 pesos, por ponerle un ejemplo, voy a que después a mí me cuestionen de que el trabajo que yo he hecho no cumple y me quieran a mí hasta demandar por diseñar algo que no sirve. Entonces eso es algo que nosotros los ingenieros tenemos que aprender. Si no hay información para hacer un diseño, no se metan. Porque al principio todo el mundo, ya, diséñalo, pero después cuando empiecen los problemas de calidad del agua, en primer lugar, ¿qué van a decir? ¿Quién diseñó esta basura? No, el doctor Hernández. Y me van a fulminar para el resto de la vida. ¿Me entiendes? Porque voy a crear mala fama de que hago diseños que no sirven. Y eso aplíquenlo a cualquier cosa, las estructuras, las carreteras, eso ténganlo siempre presente. ¿Está bien? Entonces, por eso que les quiero decir, que fíjense ustedes que el principal propósito de la potabilización del agua es proteger la salud del hombre. Si yo no cumplo con esos 28 parámetros, no estoy protegiendo la salud del hombre. ¿Está claro? Entonces, por eso le hice la historia esta de las calidades de agua y la planta para que lo conozcan. Entonces, de manera general, el propósito que tiene la purificación del agua es, en primer lugar, por razones estéticas, para obtener un agua como se ve ahí, que es cristalina y que es transparente. Fíjense que se ve la mano de la persona que lo está soportando el vaso a trasluz. ¿Está claro? Ese es el primer propósito. En segundo lugar, por razones económicas. O sea, por ejemplo, cuando yo voy a una lavandería, si yo no le quito o elimino todas las sales minerales, voy a tener más consumo de detergente, voy a tener más consumo de agua para retirar ese detergente
y entonces más caro va a ser mi servicio y lógicamente nadie va a querer venir a lavar mi ropa, a su ropa conmigo, pues le voy a cobrar caro. Por razones industriales, o sea, muchas veces en las industrias, las hortalizas, la fruta, etcétera, se limpian, ¿no? Para poder ser envasadas y lógicamente entregársela con calidad a la población. También se purifica el agua por razones de salud pública. No es lo mismo que usted tome esta agua a que tome esta agua que está toda sucia, cochina. ¿Qué es lo que te da eso? Tendencia a rechazar. ¿Está claro? Entonces, por razones de salud pública. Y por otro lado, ocasionalmente para proteger a los bañistas. Sobre todo los bañistas que se bañan en piscina. No hay nada más hediondo que una piscina. ¿Está claro? La cantidad de enfermedades que uno puede adquirir en la piscina es terrible. Sobre todo, nunca se metan en una piscina que no tenga un sistema de recirculación o tratamiento de agua. ¿Está claro? Porque si no lo tiene, lógicamente que todos los contaminantes se van a quedar. ¿En qué consiste el tratamiento de una piscina? Es un sistema que recircula el agua, la pasa por un filtro, donde ahí se quedan todas las impurezas, pelos, todo lo que puede encontrarse en el agua de la piscina, y después se pasa por una desinfección. ¿Está claro? De manera que se maten todos los gérmenes patógenos. Nosotros tenemos en el cuerpo, en el organismo, en este momento, millones de gérmenes. ¿Por qué? Porque lo adquirimos del ambiente. ¿Está claro? Entonces, si nosotros antes de ingresar a una piscina no nos duchamos, cuando nos metemos sin ducharnos, todos esos gérmenes los estamos dejando en la piscina. Y entonces ese gérmenes puede atacar a ella, lo puede atacar a él, al otro. ¿Está claro? Peor la gente que se orina o que va al baño y no se limpia, todos los coliformes se los dejan en la piscina. ¿Está claro? Por eso es que eso es importante. Sí, en su libro nombra los 4 procesos de desinfección: cloración, inyección de ozono, expulsión de rayos ultravioleta y calentamiento de agua. ¿Cuál vendría a ser el proceso o el método más eficiente y o más económico? ¿Ya llegué a eso? Todavía. Pero nombró desinfección. No, pero porque estoy hablando de... Ya. Yo voy a llegar ahí y se lo voy a explicar. ¿Está bien? No se preocupen que yo no me voy a saltar nada. Entonces, todo esto, este conjunto de propósitos es el objetivo que debemos cumplir siempre con la potabilización del agua. ¿Está bien? ¿Cuáles son los métodos de tratamiento para la potabilización del agua? Señores, y escuchen esto bien. Lo voy a decir una vez para la otra preguntárselo en el examen y reprobarlo. Fíjense ustedes de que hablamos de unidades de tratamiento, unidades o dispositivos, que fueron los que mencioné: cribado, desarenado, sedimentación, filtración, suavización, aireación y desinfección. Ahora, una cosa son las unidades de tratamiento y otra cosa son los métodos de tratamiento de las aguas. Cada método de tratamiento de las aguas incluye las unidades, pero no me pueden decir que un método es una unidad. ¿Está claro? Entonces, los métodos de tratamiento de las aguas de la fuente para transformarla en potable son 4. Un primer método que es la remoción de la materia flotante. Para remover la materia flotante, ¿qué dispositivo utilizamos? El cribado, la cámara de reja. ¿Está claro? El otro método es la remoción de sólidos en suspensión que afectan color y producen turbidez. ¿Qué unidades utilizamos o qué dispositivos usamos? El desarenado, la sedimentación y la filtración. ¿Está claro? El otro método es la remoción de olores y sabores. ¿Cómo nosotros eliminamos los olores y los sabores en el agua? Mediante la aireación y mediante la adición de un producto químico que se conoce como el sulfato de cobre para eliminar las algas. Las algas en agua potable es un elemento sumamente negativo. ¿Por qué? Cuando usted toma agua
que contiene algas, el agua sabe amarga. Cuando usted termina de tragar el agua, le deja un amargor en la boca. Cuando ustedes tomen un agua y esa agua, después de tragar, le deja un amargor en la boca, es porque esa agua tiene algas. Las algas son imperceptibles a la vista de un ser humano. Para identificar un alga, el alga se tiene que ver a través de un microscopio. Ahora, cuando estas algas se concentran en grandes cantidades, tanto la botella, en las paredes de la botella usted va a ver que toma una coloración verde. O por ejemplo, cuando usted tiene un charco, que llueve y se forma un charco y pasan los días, usted va a ver que se forma una nata verde en la superficie. Sí. Esas son las algas. Pero ¿por qué podemos verlo? Lo que estamos viendo es la coloración del alga, porque hay cientos de miles de algas en esa superficie de esa agua. Pero puede ser que esta agua críe un alga porque yo la exponga a la luz. Generalmente las algas se dan donde hay luz, la luz solar, ahí se forma el alga. Y puede ser que yo no la vea, pero tome el agua y es amarga porque tiene algas. Entonces, cuando un agua, un tanque o un depósito empieza a aparecer alga que le da sabor al agua, yo tengo que echarle una dosis de sulfato de cobre para eliminarlo. Es lo mismo que ocurre en las piscinas. Fíjense ustedes que las piscinas, cuando no se usan, sobre todo en invierno, y no se le da mantenimiento, se pone verde el agua de la piscina. Inclusive cuando se está usando, usted tiene que adicionar siempre, diariamente, una dosis de sulfato de cobre para que no coja coloración verde esa agua y siga siendo cristalina y transparente, para que incite a la gente a bañar, aun cuando usted llene coliforme. ¿Está bien? Entonces, por otro lado, tenemos la remoción de las bacterias. Y para remover la bacteria, lo que hacemos es someter el agua a una desinfección. ¿Está claro? Que ya vamos a ver, como él decía, que hay diferentes formas de desinfectar un agua, pero la fundamental es el uso de la lavandina o del cloro, como vamos a ver en un rato. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora en el punto 4 a hacer una descripción teórica, porque no vamos a llegar a enseñarle a diseñar, de cada uno de los procesos que componen la planta potabilizadora y sus unidades que se colocan. Empecemos por la primera unidad de tratamiento, que ¿cuál es? El cribado. Bueno, el cribado, que siempre es obligatorio colocar un cribado en el punto de captación. ¿Para qué? El agua de la fuente siempre debe estar libre de objetos que estén flotando en la superficie. Cuando nosotros captamos el agua de un río, de un embalse, de una quebrada o de la fuente subterránea, sobre todo en fuentes superficiales, las aguas generalmente arrastran en suspensión todo lo que encuentran en su camino. Ramas de árboles, hojas, bolsas, pomo, todo lo que botamos a la calle van a parar ahí a la captación. Y entonces nosotros no podemos permitir que una rama de un árbol, que las bolsas o que los pomos ingresen al sistema de conducción del agua hasta la planta. Porque, por ejemplo, una rama de un árbol se puede atravesar y trabar como un pomo, y me puede entonces, ¿qué cosa? Obstruir el sistema de conducción. Entonces, para evitar ello, se colocan las cámaras desarenadoras. ¿Está claro? Entonces, la velocidad, para un requisito fundamental en el diseño de una cámara desarenadora. ¿Qué cosa es una cámara desarenadora? Bueno, es un ensanchamiento que yo hago en el conducto, donde coloco una reja que no son más que un conjunto de barras que pueden ser circulares o rectangulares,
donde lo que yo hago es que le doy un espaciamiento entre 2 y 5 centímetros a esas barras, entre barras, para que todos los objetos que estén flotando, cuyo tamaño exceda los 2 a 5 centímetros, se queden retenidos en estas rejas. Y después con un rastrillado yo lo llevo a una bandeja de recolección que en el fondo está perforado o ranurado para que, lógicamente, el diámetro de estas perforaciones o la separación de la ranura tiene que ser menor o igual a los 2 a 5 centímetros para que lo que yo vaya a recoger no se vaya a escapar en este caso por la bandeja recolectora. Y entonces aquí esto lo deposito aquí para que el agua escurra y siga su trayecto, y después retiro eso, lo embolso y lo puedo llevar a un vertedero municipal, sacar o hacerle un entierro o quemarlo, porque estamos hablando de agua potable que no está contaminada. ¿Está bien? Ahora, un requisito fundamental en el diseño de estas cámaras de reja es que la velocidad entre rejas, la velocidad de circulación entre rejas debe ser mayor a 0,3 y menor o igual que 0,8 metros por segundo. ¿Por qué la velocidad entre rejas debe ser mayor a 0,3 metros por segundo? Porque menor o igual, la velocidad de sedimentación de las arenas oscila entre 0,15 y 0,30. A mí en una cámara de reja no me interesa retener qué cosa, arenas o areniscas, porque va a tener su dispositivo para retenerlo. Por eso partí de decirle que cada dispositivo cumple una sola función. Entonces mayor a 0,3 para que las arenas sigan con el flujo y no se queden en la cámara desarenadora. ¿Y por qué no puede ser mayor a 0,8? Porque los estudiosos, los investigadores, han demostrado que una rama o una hoja o una bolsa se puede retener entre 2 barras, y si la velocidad es muy grande, la hoja se puede curvar y pasar y escaparse con el efluente que sale de la cámara de reja. ¿Está claro? Entonces, por eso es la limitante de las velocidades. Y el diseño consiste en buscar cuál es el ancho de reja total que me garantice que mi velocidad de circulación entre rejas esté entre 0,3 y 0,8. Y en eso consiste el diseño. Como les puedo decir, les puedo comentar, el proceso de diseño de una cámara de reja es un proceso iterativo, donde yo le doy a un ángulo de inclinación a la reja para buscar un área o una sección que me garantice ese cumplimiento de la velocidad. Normalmente las cámaras de reja se le da un ángulo a la reja entre 30 y 60 grados. ¿Y por qué no se colocan las rejas verticales? Sí, las dos cosas, es para poder escribir acá, para que puedan verlo, ¿no? Miren, si yo tengo que este es mi canal y aquí yo voy a colocar la reja, yo la coloco con un ángulo alfa que oscila entre 30 a 60 grados de inclinación con respecto a la horizontal. Primero, ¿por qué yo inclino la reja y no la pongo vertical? Porque yo pudiera hacer esto y colocar las rejas verticales. Si este es mi nivel del agua y este es mi nivel del agua, fíjense ustedes, cuando es vertical, el área que yo tengo para retener los sólidos es menor que si fuera inclinada. Porque cuando la tengo inclinada tengo la hipotenusa y en la vertical tengo un cateto puesto. Entonces, la inclino para tener mayor capacidad de retención de sólidos flotando y espaciar más los periodos de extracción de esos sólidos retenidos en la red. ¿Está claro? Pero además, como yo hago un rastrilleo manual, si yo fuera a rastrillar una reja vertical es muy complejo. Si lo hago con una cierta inclinación es mucho más fácil. ¿Está claro?
Eso es. Y fíjense en este detalle que hay aquí, en esta cámara, que la cámara se divide en dos canales. ¿Por qué se divide en dos canales? Porque cuando voy a hacer la limpieza de un canal, coloco la compuerta que cierre ese canal a la entrada y a la salida, y hago la limpieza sin el flujo circulando. Porque si yo rastrilleo, puede ser que con el flujo circulando se reacomode un objeto flotante retenido y se escape con el efluente. Entonces cierro un canal y dejo el otro procesando agua. Y cuando voy a hacer la limpieza del otro, habilito el que limpié y cierro el que voy a limpiar. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Un montón, no sé diseñar. Es problema de ustedes, no, mentira. Tienen que irse por la mención. Y ahí les voy a enseñar a diseñar. Bueno, buscando pavo estoy, ¿no? Así es. No, por mí que hayan 5, es más fácil calificar 5 que 20, ¿no? Yo he tenido un solo alumno nada más en la mención. No saben lo más. Es bueno el muchacho, era bueno. Lo más aburrido es eso, hablarle a una sola persona y que esa persona no te pregunte nada. Porque además no preguntaba nada el muchacho. Y al otro día yo venía con la esperanza, bueno, si no viene me voy, si no viene, venía todos los días. No faltó ni un día el muchacho. Bueno, seguimos. El otro dispositivo, unidad de tratamiento, es el desarenado. ¿Qué cosa es bueno, el dispositivo donde nosotros eliminamos las partículas más pesadas en el agua, las arenas y las areniscas, se conoce como cámara desarenadora. ¿Qué cosa es una cámara desarenadora? Es un ensanchamiento que yo hago en el conducto hasta lograr un área o una sección que me garantice un área mojada que me permita obtener la velocidad de flujo de circulación a través de esta cámara desarenadora entre los valores de 0,15 a 0,30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque las velocidades cuando oscilan entre 0,15 y 0,30, ahí las arenas, olvídense eso, sedimentan porque no son suficientes esa velocidad para poder arrastrarlas, lo cual las voy a retener en estos canales que conforman la cámara desarenadora. Ahora, el agua viene por este canal. ¿Y qué es lo que yo hago? Buscar un ensanchamiento, una nueva sección que me garantice que el paso del flujo a través de este ensanchamiento cumpla con esta velocidad. Tan simple como eso es el desarenador. ¿Está claro? Entonces, también para diseñar una cámara desarenadora, nosotros nos vamos a ver involucrados en un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque yo voy a irme dando anchos B, anchos de secciones, hasta que la velocidad me cumpla que esté en este rango entre punto 15 y punto 30. ¿Está bien? Igual que en la cámara de reja, la cámara desarenadora se diseña con dos canales. ¿Está claro? Se diseña con dos canales. Y fíjense ustedes que tiene compuesta la entrada y compuesta la salida. Cuando voy a limpiar un canal, cierro la compuesta de la entrada, cierro la compuesta de la salida y el operador se mete a sacar las arenas. Porque si hago la limpieza con el flujo pasando, las arenas se van a escapar. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. Seguimos. El otro dispositivo es la sedimentación simple. El dispositivo más difícil, más complejo de diseñar son los sedimentadores. Porque hay que tener muchos requisitos a la hora de diseñar un sedimentador. La sedimentación simple, ¿qué cosa es? No es más que el proceso de retener el caudal que estamos tratando en la planta en un depósito de grandes dimensiones. Miren ustedes, en un depósito de grandes dimensiones donde prácticamente la velocidad
es muy pequeña, del orden de 0,005 metros por segundo. ¿Para qué? En el caso de la sedimentación simple, para que aquellas partículas de tierra, de arcilla, etcétera, que le dan color y turbidez al agua, bueno, puedan retenerse o quedarse atrapadas en ese gran sedimentador para su extracción del agua, con lo que nosotros mejoramos la calidad del agua. Solo que en la sedimentación simple vamos a tener única y exclusivamente la sedimentación de aquellas partículas cuyo tamaño y peso le permite, bajo el efecto de la gravedad, vencer la resistencia que le ofrece el agua para llegar al fondo del depósito para ser retirado. Evidentemente que vamos a tener partículas de tierra y partículas de arcilla cuyo peso no le va a dar para sedimentar y van a seguir con el efluente. ¿Está claro? Entonces, tenemos el otro tipo de sedimentador, que es la sedimentación provocada. El depósito de sedimentación, tanto para la simple como la provocada, se calcula igual. O sea, a partir del caudal. La única diferencia es que en la sedimentación provocada, antes de que el agua ingrese al sedimentador, yo le adiciono un producto químico que se llama sulfato de aluminio, o también le conocen como sulfato de alúmina, que es un producto que es un grano cristalino, ¿está claro?, que yo disuelvo en agua y con un dosificador se lo voy inyectando de acuerdo a la dosis que me da laboratorio de calidad del agua. ¿Qué es lo que hace este producto químico? Lo que hace este producto químico es que estas partículas pequeñitas que no sedimentaron porque su peso no les permitió en el sedimentador simple, en una sedimentación simple, ir al fondo del tanque, cuando yo le adiciono esas gotas de ese producto químico, eso me va a hacer que este producto químico, el sulfato de aluminio, me va a traer una partícula pequeña con otra, con otra, con otra, y se van a unir hasta formar una nueva partícula que se le conoce con el nombre de flóculo. ¿Está claro? Que ya es una partícula con mayor tamaño y mayor peso que sí le va a permitir sedimentar al fondo del sedimentador. Ahora, por eso se llama sedimentación con floculación, coagulación. ¿Está claro? Porque al usted inyectarle el sulfato de aluminio, se forma una coagulación que es la suma de varias partículas hasta que aparece un flóculo de mayor tamaño que ¡pum!, se sedimenta en el fondo. Si usted me preguntara cuál es más eficiente, es evidente. La provocada es más eficiente en cuanto a la remoción de sólidos que la simple. ¿Dónde está la dificultad? Que en la sedimentación provocada yo voy a incrementar el costo del proceso de tratamiento. En primer lugar, porque voy a tener que comprar un producto químico que no es en pocas cantidades, son bolsas para mensualmente poder realizar diariamente las 24 horas del día este proceso. Y ese producto químico tiene un costo. ¿Está claro? Estaba costando, antes de que pasara todo esto, alrededor de 65 bolivianos cada bolsita. Imagínense, por lo menos unas 100 bolsas diarias usted va a consumir. Entonces es un proceso caro. Pero además hay otra cosa. Esto viene en grano. Yo tengo que preparar la dosis que me da el laboratorio y entonces mezclar eso con la cantidad de agua que me demanda el laboratorio para entonces dosificarlo a través de un dosificador. Ahora, ¿quién va a preparar esa dosis? Tiene que ser un ingeniero. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando yo le adiciono el sulfato de aluminio,
y esta partícula absorbe una porción de ese sulfato, esta otra. Cuando este flóculo sedimenta, ahí se queda el sulfato de aluminio en el sedimentador y no pasa a el efluente al resto de los tratamientos. ¿Está claro? Hasta ahora no hemos ido a una cafetería que vendan batido de sulfato de aluminio. Y si no lo venden es porque no se puede tomar, porque es un producto químico dañino a la salud. Entonces yo no puedo adicionar más sulfato de aluminio que demandan los sólidos que voy a eliminar con este producto. Por eso es que esta dosis yo tengo que tomar el agua, llevarla a un laboratorio de calidad del agua, por ejemplo UTALAC en la universidad certificado, y él me va a decir que tengo que echarle 0, tantos miligramos por litro de agua. Entonces ahí tengo que tener en mi planta un ingeniero químico, un ingeniero sanitario o un civil con especialidad en sanitaria para que él me prepare esas dosis. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la conciencia de que si se exceden pueden dañar la salud de la población. ¿Está bien? Entonces, si estamos hablando de que vamos a diseñar una planta para una pequeña comunidad o una población rural, ahí es difícil que yo encuentre un ingeniero. Porque aun cuando haya salido de ahí un muchacho a estudiar a la capital, ingeniería, ese es el que menos quiere volver a su pueblo. ¿Está claro? Porque ya ingeniero ve más oportunidades acá y es difícil que vuelva. ¿Está bien? Entonces hay que pagarle bien a una persona para que vuelva o vaya a vivir a una comunidad. ¿Está bien? Ahora, en las grandes ciudades nosotros aplicamos la sedimentación provocada porque encontramos el ingeniero, los recursos, etc. En pequeñas comunidades no hay, entonces diseñamos la sedimentación simple. ¿Está bien? Bueno, el otro proceso o unidad de tratamiento es la filtración. Cuando el agua se hace pasar a través de un medio poroso, ¿qué quiere decir un medio poroso? Por un medio, una capa o varias capas de diferentes granulometrías que van desde las arenas, la gravilla y la grava en los filtros rápidos, pues entonces los sólidos que pasan a través de ese medio poroso son retenidos por estos granos. Y atiendan acá. Yo voy a tener aquí arena, por ejemplo, una capa de arena con un espesor. Cuando el agua pasa, atraviesa esa arena, mientras más pequeñita es la partícula, una arena con la otra, cuando se acomoden, el espacio libre que me queda para que pase es este. Cuando la partícula es más grande y se acomoden, el espacio para que pasen es más grande. Por eso es que siempre se utilizan entre las capas la arena. ¿Para qué? Para que el espacio sea tan diminuto, tan pequeñito, que aquí es donde se va a retener. Voy a dibujarlo aquí con un rectángulo en la superficie de filtro, donde se va a retener la mayor cantidad de los sólidos en suspensión. ¿Qué pasa? Que aún en la sedimentación simple y provocada vamos a encontrar partículas tan diminutas del tamaño del orden de la micra o los coloides que van a seguir con el agua. Y mientras hay una partícula le va a seguir dando color y turbidez al agua. Entonces, ¿dónde eliminamos esas partículas tan pequeñitas? En los filtros. ¿Está claro? ¿Dónde se eliminan las partículas? En primer lugar, cuando van a atravesar el espacio por donde pueden pasar. Cuando es mayor que ese espacio, imagínense los granos de arena de 1 milímetro, ¿qué espacio dejan entre ellos? Prácticamente estúpido, ¿no ves? Ahí se retiene la mayor cantidad de estas partículas que le transmiten color y turbidez al agua. Ahora bien, otra de las formas en que se eliminan estas partículas de arena, grava, gravilla que yo coloco, son de origen ígneo. Son gravas cuárcicas que tienen por característica dos cosas.
que cuando usted le hace así, la disuelve en agua, no sueltan churre, no enturbian el agua. Si usted va al río Piraí, coja la arena, métala con un pedazo, con un poco de arena en sus dedos y estrújela debajo del agua, usted va a ver que se empieza a turbiar el agua, porque esa no es arena cuárcica, esa arena no se puede utilizar en los fistos. La arena que usted puede utilizar es arena cuárcica, que aunque tú lo estruje vas a alargar el pellejo, pero no va a soltar churre. No veo polvo, nosotros le decimos churre, ¿cómo le dicen ustedes? Cuchuquera, algo de eso. Nosotros le decimos churre.